el número 8 y se llama ilícito tributario. Vamos a ver la naturaleza jurídica. Si ustedes miran su programa, dice naturaleza jurídica del ilícito tributario, definición, infracciones y delitos, sanciones, elementos del ilícito tributario, formas de extinción del ilícito tributario y la regulación legal guatemalteca del ilícito tributario. Aquí nosotros es donde nos vamos adentrando al mundo práctico del derecho financiero. Si ustedes miran el punto 8 es el ilícito tributario, el punto 9 va a ser el procedimiento contencioso tributario y el punto 10 va a ser el procedimiento contencioso económico coactivo. O sea, estamos adentrándonos a la parte práctica que tiene que ver con el derecho tributario. El ilícito tributario en nuestra legislación y en la doctrina no tiene el nombre de ilícito tributario, sino que está como la infracción tributaria. Y la infracción tributaria está contenida en el artículo 69 del Código Tributario. Si todos toman, por favor, su código tributario, se van a dar cuenta que el artículo 69 dice infracción tributaria. Toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará a la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme la legislación tributaria. Esto nos delimita el campo de actuar del derecho tributario. ¿Cómo se llama el título? ¿Qué manda? ¿El título cómo se llama? Infracción tributaria o ilícito tributario. Ok. Entonces, les decía a ustedes que esto lo que nos delimita es lo que viene en el derecho tributario, las sanciones que son propias del derecho tributario y cuando se comete un delito y falta y esto entra en el ámbito del derecho penal. Entonces, lógicamente, aquí la discusión se convierte si esto debe de ser discutido en el derecho tributario o debe de ser discutido dentro del derecho penal. El estudio del ilícito tributario, el estudio de la infracción tributaria, como es conocida esta figura en nuestro derecho, ha dado lugar a grandes controversias. Y no solo a grandes controversias, sino ha dado lugar a grandes discusiones respecto del derecho penal, que se considera que ahí es donde debería de estar incluido. ¿Por qué debería de estar incluido ahí? Por los aspectos que comprende. Y se ha considerado que esto debería de ser una parte especial del derecho penal. No obstante que los tratadistas no penales no estudian este contenido. Entonces, lógicamente, esto ha sido el principal choque. ¿Y por qué les digo que esto tiene un campo de acción y un límite que es completamente, digamos, divisorio del derecho tributario y del derecho penal? Porque en el derecho tributario, esa acción y omisión es castigada por la propia administración tributaria. No se ha cometido ningún delito ni una falta, porque cuando se comete un delito y una falta para no pagar impuestos, esto ya entra dentro del campo del derecho penal, porque así lo sustenta nuestro Código Tributario. El artículo 69, y les vuelvo a repetir, dice, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará a la administración tributaria en tanto no constituya delitos o faltas sancionados conforme a la legislación guatemalteca.
Cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones tributarias contenidas en el artículo 85 de este código, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de este cuerpo legal. ¿Qué dice el artículo 86? Si nosotros tomamos nuestro código tributario, miramos que el artículo 86 dice: cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley tributaria, relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes del ramo penal. Cuando se presuma la existencia de un delito, la administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio del cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no libera de su responsabilidad penal. El juez contralor de la investigación en los procesos en que se discutan obligaciones tributarias debe permitir que los abogados designados por la administración tributaria se impongan de las actuaciones judiciales y coadyuven con el Ministerio Público a la persecución penal. ¿Por qué les digo entonces que esto está claramente establecido? Porque el artículo 69, ¿qué dice? Dice que la infracción tributaria que no constituya delito o falta, la va a imponer la administración tributaria. Y luego, el artículo 60 ya habla que si se comete un delito o una falta, quienes van a conocer y van a tener la competencia son los tribunales penales que al efecto existen. Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia ha creado juzgados especializados para este tema. O sea, ¿cuáles son esos juzgados especializados para este tema? Hay juzgados de paz, hay juzgados de primera instancia, hay tribunal de sentencia y sala de apelaciones, que son en materia tributaria y aduanera. Entonces, por eso es que el límite es claramente establecido. Es una simple infracción, entra la administración tributaria. Para no pagar el impuesto, se comete un delito o falta, competentes son los juzgados del orden penal, y eso es lo que señala nuestra legislación. La figura del ilícito tributario en nuestra legislación es conocido con el nombre de infracción tributaria. Nuestra ley la conoce de esa manera y la mantiene y la tiene incluida en el artículo 69 del Código Tributario. Para López Valverde, si ustedes se dan cuenta, nuestro programa dice definición. ¿Cómo se define esto? López Valverde lo define como todo acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley fiscal ordena o efectuar lo que la ley prohíbe. Es toda conducta que es contraria a la norma jurídica. Pero tenemos que tener claro, si es una norma muy simple, en donde no se cometió un delito, quien la va a imponer es la administración tributaria. Pero para no pagar el impuesto, se comete un delito, inmediatamente debe de ser del delito que tiene la ley penal, y entonces aquí ya va a tener la competencia los juzgados penales. Y aquí el artículo 70 obliga a denunciar, porque dice: cuando se presenta la existencia de un delito, la administración tributaria debe denunciar inmediatamente el hecho o la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio del cobro de los tributos adeudados al fisco. Lógicamente, todo comienza por un expediente de fiscalización. En ese expediente de fiscalización se nombra a un auditor que va acompañado de su notificador, y de una vez la administración tributaria le dice cuál es el periodo que va a fiscalizar y cuáles son los impuestos que va a fiscalizar, y comienza el trabajo de la fiscalización. Y ahí es donde lo primero que aparece es si la persona
¿Pagó el impuesto o no lo pagó? Lógicamente esto es fácil de determinar porque recuerden que siempre hay libros de contabilidad. Esos libros de contabilidad que son el diario, el mayor y el balance, y que lógicamente nos permite saber si la empresa ha pagado o no el impuesto. Pero si para no pagar el impuesto se ha cometido delitos como falsedad, lógicamente nosotros nos vamos al ámbito penal. Y aquí ya no tiene competencia la administración tributaria, sino la competencia la tienen los tribunales penales, y aquí está en el artículo 70 de nuestro Código Tributario. Entonces, el ilícito tributario también recibe el nombre de infracción tributaria, y así lo tiene nuestra legislación. Al respecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo señalado por Héctor Villegas. Héctor Villegas señala que la infracción tributaria es la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones sustanciales y formales. ¿Cómo es que se da aquí la naturaleza jurídica? ¿Cómo encontramos nosotros la naturaleza jurídica? Ustedes saben que la naturaleza jurídica es la discusión de un tema en particular. ¿Qué se discutió aquí? Aquí lo que se discute es si este tema de la infracción tributaria debe de tener el ámbito del derecho penal o si por el contrario debe de estar en el ámbito del derecho tributario. Y lógicamente aquí nos encontramos con la naturaleza jurídica con dos posiciones bien claras. La primera posición es la encaminada por Sainz de Buganda. Él es uno de los iniciadores de esta doctrina. También tenemos a Albert Hensel y tenemos también a Dino Harach. ¿Qué dicen ellos? ¿En dónde está la discusión que ellos formulan? Ellos sostienen que la infracción tributaria no se diferencia ontológicamente del derecho penal común, por lo que existe identidad sustancial entre ambos. Ellos le están dando una significación, le están diciendo que la infracción tributaria no se diferencia del derecho penal común. Ellos están diciendo que existe una identidad sustancial entre ambos. La segunda posición está encaminada por Andreossi con doble Z, Bielsa, Lubari, Golch, Miet y Álvarez Glendín. Y lógicamente ellos dicen lo contrario a los primeros. ¿Y cuál es lo contrario a los primeros? Ellos consideran que la infracción tributaria se distingue ontológicamente del delito penal común, porque hay una diferencia sustancial entre el delito y la contravención. Y por otra parte, que la infracción es convencional y no delictual. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Código Tributario, en el artículo 69 y 70, hace una diferencia de lo que es la contravención que sanciona la administración tributaria y los delitos y las faltas. Eso quiere decir que nosotros estamos basados en esta segunda posición, en donde se distingue ontológicamente del delito penal común, porque hay una diferencia sustancial entre el delito y la contravención. Y aquí también tenemos que tener claro que la infracción tributaria es convencional y no delictual. O sea, yo pude haber incumplido con la administración tributaria y pude dejar de pagar mi impuesto, pero no cometí un delito para ello. Se me olvidó un plazo, sí,
pero no alteré un documento. Mientras que la infracción no es convencional y el delito es delictual. Entonces nosotros estamos apoyados básicamente en esa segunda posición. El ilícito tributario, ¿cómo se produce? La infracción tributaria, ¿cómo se produce? Puede ser por acción o por omisión. No me dejarán mentir ustedes que cuando escuchan acción y omisión son dos elementos que ustedes ya estudiaron en el derecho penal. Cuando ustedes vieron los delitos y las faltas, vieron que ambos se realizaban por acción o por omisión. Entonces aquí es donde lógicamente la figura del ilícito penal se va acercando a las consideraciones del delito, pero no porque son iguales, sino que al contrario, son diferentes, pero una se puede causar por hacer o dejar de hacer lo que me prohíbe a mí la norma jurídica. El artículo 69 dice que las infracciones... Esas serían las acciones, ¿no? ¿Qué manda? Esas serían las acciones. O sea, ¿cuál es la acción? La acción es hacer algo que a mí me está prohibido. Y la omisión es no hacer lo que la ley me manda. Esa es la acción o la omisión. Que son los elementos constitutivos del delito. Porque si ustedes revisan su código penal cuando revisan la acción y la omisión, es la manera en que se comete el delito. Sí, Robinson Tax, Chután, ¿te manda? Gracias, licenciada, muy amable. En este caso, licenciada, la omisión también puede recaer en la administración tributaria al no denunciar por situaciones que ellos puedan ver al momento en que hagan una verificación del pago de impuestos. Sí, pero esto ya sería el que como autoridad están obligados a denunciar si ellos conocen de la existencia de un delito o una falta. Claro, también puede cometer un delito la infracción por no haber denunciado lo que era conveniente. ¿Cuál era conveniente? Que para no pagar el impuesto se cometió un delito. Sí, Hilde Silva. Buenas noches, licenciada. Entonces, yo lo que estaba viendo es de que cómo se produce por acción o omisión. Usted indicó que es hacer algo que está prohibido y no hacer lo que la ley manda. Así es. Me quedé con la definición de Velarde, porque dice que todo acto o omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley fiscal ordena y efectuar lo que la misma prohíbe. O sea, exacto. Entonces es lo mismo la definición de Velarde con cómo se produce este ilícito tributario. Exactamente, y es lo mismo los elementos de cuando se da el delito. Aquí precisamente estaba buscando el Código Penal para hacerles referencia. Vamos a ver aquí. Aquí dice... Quiere decir que las dos definiciones están prácticamente correctas, ¿no? Así es, exactamente. Están amarradas con eso. Ah, gracias. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces ahora vamos a ver si la administración, o sea, yo les decía, todo expediente administrativo comienza con una fiscalización. De esa fiscalización, la administración tributaria puede determinar si se pagó o no se pagó el impuesto. Y puede determinar también si para no pagarlo cometió un delito. Entonces, lógicamente, si se cometió un delito, debe de cumplirse con el artículo 70 que dice, cuando se presume la existencia de un delito, la administración tributaria debe denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial competente.
sin perjuicio del cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no libera la responsabilidad penal. Ustedes se recuerdan, nosotros hemos tenido un caso muy sonado que es el de Acero Suárez. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Pero ¿qué sucedió? En ese caso, inmediatamente pagaron el impuesto omitido. Pero eso no detuvo la responsabilidad penal. Y hoy por hoy es un proceso que todavía se está ventilando. O sea, lógicamente, si la persona quiere pagar el impuesto, bien para el Estado. Porque el Estado lo que necesita tener son los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Pero al tenor del artículo 70, nosotros claramente podemos establecer que pagar el impuesto no implica que se suspenda la responsabilidad penal. Entonces, si la administración tributaria llega a establecer que dicha infracción constituye un delito, debe propiciar el inicio de una persecución penal con el objeto de lograr una sanción de las contenidas en el Código Penal. Y esto porque está basado en lo que señala el artículo 70 de nuestro Código Tributario. La administración tributaria está obligada de conformidad con la ley a denunciar el ilícito penal, a denunciar que se ha cometido un delito y una falta. Y lógicamente lo debe de hacer ante el órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente? El Ministerio Público, quien tendrá que entablar las acciones y deberá conocer los juzgados que precisamente son los competentes para dicha acción. Clasificación de las infracciones. ¿Cómo pueden ser las infracciones tributarias? Las infracciones tributarias pueden ser simples infracciones, pueden ser infracciones tributarias por omisión y pueden ser infracciones tributarias por defraudación. ¿Cuáles son las simples infracciones? Pues las simples infracciones son aquellas que no ameritan una sanción fuerte y que son impuestas por la propia administración tributaria. Y aquí dice el artículo 69, toda acción u omisión que implique violación. Dice, voy a repetirles la clasificación, me piden por ahí. ¿Cómo se clasifican las infracciones? Se clasifican en simples infracciones, infracciones tributarias por omisión e infracciones tributarias por defraudación. ¿Está bien? No sé si me escuchó para poderlo tener. Bueno, ¿cuáles son las simples infracciones? Estas no ameritan una sanción fuerte. Son impuestas por la administración tributaria. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos a la mano? Emitir facturas o documentos sin llenar los requisitos previstos en la ley. El incumplimiento de obligaciones tributarias. Incumplimiento de obligaciones de tipo contable. Asentar operaciones en los libros fuera del plazo fijado por la administración tributaria. Utilizar maquinaria o caja registradora no autorizada. Y aquí, lógicamente, quien impone la sanción es la administración tributaria y regularmente cada ley tiene las sanciones que se imponen en este tipo de situaciones. Al respecto, yo les pediría que por favor... Disculpe, licenciada, esas son las simples, ¿verdad? Esas son las simples infracciones. Yo Okay, le voy a gracias. pedir un favor, Brian, me levanta la mano cuando quiere hablar, porque hay veces que me levantan otra y usted se me adelanta. Hágame favor, cada vez que quiera hablar, levánteme la mano, si me hace favor. Disculpe, licenciada. Okay. No tenga pena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí fácilmente está en el artículo 94 del Código Tributario, dice infracciones a deberes formales. Constituye infracción a los deberes formales la acción u omisión del contribuyente o responsable que implique incumplimiento de los previstos en este código y en otras leyes tributarias. Son infracciones formales las siguientes.
Omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de los datos de inscripción y del nombramiento o cambio de contador. Todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Sanción, una multa de 50 quetzales por cada día de atraso con una sanción máxima de 1.500 quetzales. Omisión o alteración del número de identificación tributaria NIT o de cualquier otro requisito exigido en declaraciones y recibos de tributos, documentos de importación o exportación o en cualquier documento que se presente o deba presentarse ante la administración tributaria. Multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción no puede exceder de 1.000 mensuales. En ningún caso la sanción máxima excederá la suma del 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en el que haya reportado los ingresos. Y así, ahí, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 94 hay un montón de sanciones que la administración tributaria las pone por sí. Pero, ¿dónde están los delitos? Los delitos están en el Código Penal. ¿Y quién va a imponer ya las penas de los delitos? Lógicamente, quien lo va a poner aquí es un juez competente de acuerdo al artículo 70 de nuestra ley tributaria. Entonces, por favor, les pido que lean este artículo 94. Ahora, ¿cuáles son las infracciones por omisión? Como la palabra lo dice, no se sanciona realizar la acción, sino por el contrario, por omitir realizar la misma. Al igual que las simples infracciones, no constituye delito y son sancionados por la administración tributaria. Miremos, por ejemplo, aquí, que son las mismas que la IEB, omisión o alteración. Luego hay un montón, esas dos son las últimas por omisión que tiene este artículo. Entonces, lógicamente dice, no se sanciona realizar la acción, sino por el contrario, omitir realizar la misma. Al igual que las simples infracciones, no constituye delito. Son sancionadas por la administración tributaria. Ejemplo, omitir registrarse como contribuyente, omitir el número de identificación tributaria, y aquí está precisamente en el artículo 94 que les pediría que ustedes la tengan bien. Ahora, ya entramos a la infracción por defraudación. Y aquí esto ya es un delito. Dice, son infracciones que se realizan por acción. Son constitutivas de delito de acuerdo a la ley penal guatemalteca. Y a ese respecto nos vamos nosotros al artículo 358 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal dice 358. 358. Permítanme que aquí las vamos a... Poder de disciplina, licenciado. ¿Qué manda? Poder de disciplina. ¿Qué disciplina? El 358 es lo que dice el Código. No, es que entonces estoy equivocada, pero ahorita estoy viendo aquí. Permítanme. Está en el artículo 358A del Código Procesal Penal. Dice, el 358 era competencia desleal en el Código Penal, perdón. Era el 358 y dice, comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido.
Y está el 358A, el 358B, el 358C, el 358D. Estos precisamente son los delitos contra el régimen tributario, y el delito es la defraudación tributaria y los casos especiales de la defraudación tributaria. También es importante que nosotros tengamos claro que hay otro cuerpo legal que es la ley de defraudación y contrabando aduanero, que es el decreto número 58-90, en donde precisamente también está el delito de defraudación, y dice, de la defraudación aduanera en el ramo aduanero, es toda acción u omisión por medio del cual se evade dolosamente en forma total o parcial para el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero, constituye defraudación, y ahí está precisamente. Entonces, si ustedes miran, ya no son una simple infracción, ya no van a ser conocidos por la administración tributaria, sino que son conocidos por nuestras leyes penales especiales y nuestro código penal. Con esto nos quedaríamos aquí, y me gustaría que se quedara Judith al final, y usted, Willy, por favor, que vamos a hablar con Judith. Judith Baires. Sí, está bien, licenciada. Pasen feliz noche y gusto de saludarlos. Feliz noche, licenciada Nájera. Licenciada, buenas noches.